Success is 1% dreaming and 99% doing. You build your future. It's not handed to you. Okay, like, all night, like, let's get it like, let's get it like, let's get it like. Hola, ¿qué tal? Buen día, estamos muy temprano acá de nuevo, un nuevo episodio de Proyecto Impacto. Nuestro invitado especial es Emanuel Álvarez, un psicólogo clínico. Muchas gracias, Emanuel, por estar aquí, por querer obviamente compartir con nosotros. Y bueno, vamos a hablar hoy día sobre la felicidad. Entonces aquí tenemos uno de los libros de Emanuel. Vamos a hablar un poco sobre él. Bueno, es licenciado en Psicología de la Universidad de los Lagos, posee una maestría, la cual la realizó en Madrid, y dice postítulo de Terapia Cognitiva Conductual por la Universidad de Chile. Máster en la Escuela de Psicoterapia. Buenísimo. Así es. Muy bien. Buenísimo, perfecto. Sí. De que sé algo, sé. Sí, así parece. Así que- Así parece. Que la idea de este podcast, ¿verdad?, es como poder apoyar a las personas que nos están escuchando y sobre todo a aquellos que necesitan un poquito de empuje y se están en el auto, ¿verdad?, en el trabajo, las dueñas de casa escuchándonos. La verdad estamos súper emocionados hoy día de darles mucha información, pero también herramientas prácticas, que es la idea de la salud mental. Buenísimo. Sería interesante entonces que nos cuentes un poco brevemente sobre Ajá. ti, tu historia, dónde naciste y por qué te interesaste tanto en la psicología. Sí, todo parte de una manera muy anecdótica porque yo de chiquitito siempre hablaba con mis compañeros de curso y como que les daba consejos en ese entonces. Y yo soy de Osorno, Perfecto. nacido y criado, dijera, ¿verdad? El contexto donde nos movemos. Y de alguna u otra manera fue como que me fue apasionando mucho la salud mental cuando fui creciendo, en los primeros ramos de filosofía, en el liceo. Y lo que pasaba bien particular era que mi primer futón, por decirlo así, de clínica fue en una banca húmeda del liceo, donde conversaba con mis compañeros, donde iban, y de alguna u otra manera como que les hacía ver distintas perspectivas de vida. Y ahí me di cuenta que eso tenía un nombre y era psicología. Y ahí yo dije, bueno, entonces si se llama psicología, para allá voy a ir. Y del día uno que entré a la universidad, yo dije, quiero ser psicólogo clínico. Y fue como muy entretenido saber que lo fui logrando paso a paso. Y cuando egresé, ahora tengo mi clínica privada, con 4 años ya de experiencia ayudando a distintas personas. Y ha sido súper interesante, la verdad. Porque también he podido ayudar a pacientes tanto, porque la pandemia lo que permitió es expandir Claro, expandir el conocimiento y sobre todo, ¿verdad?, poder las teletrabajar intervenciones. y tener un mayor alcance. Claro que sí, un mayor alcance. Y eso me permitió algo muy curioso como para igual ahí entrar en confianza junto a los que nos están escuchando. Lo más así como aleatorio que me pasó fue atender pacientes internacionales. Yo nunca Mira. había visto pacientes de fuera y el paciente más curioso que me tocó era de Corea, De Corea. No. Corea del Sur. ¿Y cómo ¿Cómo se fue? comunicaba? ¿Habla coreano? ¿Hablaba bien? Sí, era trilingüe en verdad. Sí. Ah, ya, Sí, ya. pero esta persona me contactó de allá de Corea del Sur, me encontró por redes sociales, esa es la verdad, y me tenía que levantar a las 5 de la mañana, No. Era- porque es como 3 horas de diferencia. Ya. Entonces allá eran como las 11 de la madrugada y acá eran las 5 de la mañana. Era pero una aventura tremenda. Y como primera experiencia, yo siempre digo, saqué un magíster igual en psicoterapia, pero en la pandemia, porque fue una explosión de consultas de personas que empezaban a descubrirse y a darse cuenta cuando estaban solas que la mente empezó a trabajar y habían temas Exactamente. pendientes. Claro, Sí, empezaron a analizar sí. los problemas que tenían, a quedarse Mm. con los recuerdos del pasado, porque su día a día era muy aburrido también. Mm. Era estar en la casa muchas veces, Exacto. encerrado, Sí, verse constantemente con la familia, entonces después empiezan los conflictos ahí, Claro. bueno, en situación de encierro. Ujú. pero Entonces, como que se eliminó igual ese tabú de la psicología, encuentro yo, en la Sí. pandemia, porque bueno, yo igual de repente lo veía como algo hasta malo, Mm. como por el tema de psicología, psiquiatría, y yo al final igual terminé yendo al psicólogo. Claro. Y estuve yendo como Mm. 6 meses y Wow. me sirvió así, pero espectacular. es que 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 era fue como- justo en periodo sí. de pandemia. Justo. No sé si mal visto, pero era un tabú, era como, antes era como, casi que estáis loco, la gente pensaba eso. Claro. Pero no, en realidad hay que terapiarse, hay que conversar Mm. con alguien y que te vaya orientando también. De hecho, los grandes líderes tienen un psicólogo, un psiquiatra de cabecera. Exacto. Sí, pues. Entonces ahora yendo ya más de profundo al tema, Ujú. quizás nos gustaría saber en principio qué es la felicidad, por qué se determina Ajá. hoy en día la felicidad, quizás no sé si está muy arraigada de repente a la parte donde uno está, a la cultura, o es algo más generalizado mundial
en relación a lo que es la felicidad? Miren, la felicidad tiene que ser siempre observada porque es multifactorial. Claro. Nunca incide como que si yo, por ejemplo, como los clásicos que escuchamos en la sociedad, si yo tengo recursos, soy más feliz. Entonces, a veces se obtienen estas ideas, pero estas premisas al final se van como desechando porque la idea de esto es como observarla de esta manera multifactorial. O sea, hay hartos elementos que te van a hacer como sentir felicidad, pero al mismo tiempo experimentar la satisfacción de ser feliz, que es otra cosa igual, más profunda aún. Entonces, así como un dato curioso, no sé si le gustaría bañar ahí como o abrazar unos datos que les quiero como dar Sí, acerca de la felicidad, ¿les sí, parece, no? sí. Ahí a lo que se está escuchando, para que lo voy a aterrizar, sí, porque son papers científicos clínicos que Perfecto. mejor escucharlo en español y de forma más sencilla, ¿les parece? Buenísimo. Mira, hay 3 autores de papers científicos que salen en el Journal Psychology, que es Danner, Snowden y Friesen. Estas 3 personas hicieron un estudio acerca de la felicidad propiamente tal, pero quisieron conectarla con la longevidad, es decir, cuánto podemos ya. durar en la vida, ¿ya? Perfecto. Y adivinen dónde fueron a hacer el estudio, es súper interesante. ¿La qué? ¿Dónde fueron a hacer el estudio? Me imagino que en Okinawa. ¿Ya? Sí, quizás a India, por En ahí. Europa también. Muy bien, curiosamente lo hicieron en un convento. Ay, no, Ah. convento. En un convento. ¿Por qué? Porque las monjas eran un sujeto de estudio donde todas tenían el mismo entrada económica, los mismos problemas y vivían en comunidad. Entonces ellos fueron y en este estudio de 180 monjas dijeron, a ver, ¿qué permite que ellas sean más longevas y qué permite que no? Porque obviamente tenían las mismas cantidades de cosas que obviamente las Claro, rodeaban. los mismos Claro. recursos. Y en promedio Claro. esas personas, ¿cuánto viven? O sea, según el estudio. Claro, según el estudio, ellos fueron identificando los elementos y ellos se fueron dando cuenta que les pidieron, para concretar el estudio, fue un estudio cualitativo, se llama, es decir, que las personas cuentan su historia para que vayan entendiendo, y ellas contaron su biografía, contaron su historia. Y ellos hicieron un metaanálisis, por decirlo así, con las historias, que en español metaanálisis significa como ver hartas cosas al mismo tiempo. Y en ese estudio empezaron a encerrar las palabras que más repetían las monjas en su historia, Claro, como un filtro. como un filtro. Y en ese momento se dieron cuenta que las palabras que más repetían, muy feliz, anhelo y alegría, como estados eufóricos de felicidad, esas monjitas se cuantificaron en el estudio que ellas tenían un 90% más de probabilidad de alcanzar más allá de los 85 años. Bueno, Eran muy felices. espectacular. Claro, o sea, mientras más felices eran en su biografía, más longevas eran. Buenísimo. Claro. Entonces, y que básicamente impresionante. ahí se relacionaba con un estado simplemente mental, más Cierto. que el contexto en sí de las cosas que tenían. Correcto. Porque justamente si ellas decían felicidad, gratitud, no sé, y otras cosas, entonces al final era solamente el estado mental que al final les daba esta longevidad. Sí, y impresionante porque si se da cuenta uno de repente se pregunta cuál es el secreto de la longevidad y ellos se fueron percatando que eran estos elementos como de, ellas decían en su biografía, yo soy feliz, estoy muy contenta, etcétera, etcétera, mientras que las monjitas que no colocaban eso en su historia realmente llegaban en promedio aproximadamente un 34% menos que las Menos que longevas, menos longevas. Sí. Mucha diferencia. Demasiada, o sea, es impresionante cómo se separaban de las que en su historia decían que eran más felices que las que no. Entonces este estudio, ¿por qué es importante? Es uno de los estudios más importantes de la felicidad porque se fueron dando cuenta de que sí incide en nuestra salud y que sí incide en nuestro bienestar a largo plazo. Perfecto, perfecto. Ujú. Buenísimo. Sí. buenísimo. Mira, yo tengo también una acotación. Ujú. O sea, he analizado también a través de, por ejemplo, autores como Joe Dispenza, que las personas también, o sea, dependen de la calidad de vida y de las relaciones sociales. Lo otro Ajá. que dice es que si... Dame un segundo, estoy acordando. Lo otro es que que tú aprendes más también en situaciones incómodas Mm. y aprendes más de ti mismo, que te puede hacer más feliz el día de mañana porque te conoces a ti mismo. Claro. Sí, porque forma parte un poco del desafío, ¿verdad? De vivir. Si nos damos cuenta, la rutina a veces nos empieza a absorber y cuando la rutina te comienza como a atrapar, ahí nos vamos dando cuenta que nuestra vida como que no tiene sentido, ¿te fijas? Y esa rutina, a lo que yo le llamo como la clínica de la rueda de hámster, ¿ya? Que es como que entras y como que te pierdes. No hay una Claro. manera como de sentirte feliz cuando
no eres consciente de que hay algo que cambiar, como tú citas al doctor Joe. Claro. Pero la felicidad al final es un estado, es un objetivo, o puede ser Cierto. ambas. ¿Cómo las personas podemos llegar de repente a estar en ese estado de conciencia quizá tan elevado, de manera que tú logras esta paz interior, de manera que tú mismo percibes la felicidad? Porque al final yo creo que la felicidad está muy arraigada a lo que sienta la misma persona, que obviamente va a depender de cada persona en sí. O sea, cada persona Claro. es un universo, entonces yo sé realmente cuál es la felicidad mía, Ujú. en este caso. Claro, como la subjetividad que se le llama de la felicidad. Mm. La subjetividad es la interpretación de lo que a mí me hace feliz. Por ejemplo, Mm. a mí me puede hacer feliz el alto de un paciente, pero a lo mejor a ustedes no le incide en su grado de felicidad porque no se involucran en la historia ni están ahí adentro. Claro, ¿no? Pero a lo mejor a ustedes les puede hacer feliz otra situación, otra circunstancia. Claro. O sea, Ujú. yo veo la felicidad, por ejemplo, como el progreso constante, pero Mm. también el bienestar. Mi bienestar, el bienestar de mi familia, Claro. me hace más feliz. ¿Y tú? Sí, yo la verdad que lo he pensado harto, lo he analizado, he pasado por hartos periodos en mi vida, altos y bajos, y como que nunca he pillado como ese punto preciso, se podría decir como de plenitud total, como que yo me sienta bien en todo. Entonces igual ahora como que he indagado harto en ese sentido de introspección de la conciencia, para que yo de cierta forma trate de llegar a ese punto. Entonces por eso he estado leyendo a Joe Dispenza, que ahí te enseña a crear la conciencia, para que tú al final conectes tu cuerpo, tus sentimientos, tu corazón y tu mente, y de esa forma tú seas esta persona que, como dicen, que es tu yo cuántico que está en el futuro, Claro. de manera Claro. que tú todas las decisiones que tomes hoy en día vayan Sumando. arrancadas como, claro, para que tú seas esa persona finalmente en el futuro. ¿Cierto? Y si te das cuenta, por ejemplo, eso te motiva a avanzar, a la felicidad, como salir de esta rueda de hámster, como Claro. salir hacia una ruta alternativa y poder potenciar eso que tú quieres al final. Ahora la pregunta que me hacían recién, ya entendiendo cómo ustedes comprenden la felicidad, Sí. en términos clínicos, ¿qué es la felicidad según don Ricardo Caponi? ¿Ya? Si un psicólogo me está escuchando, se frota las manos porque Ricardo Caponi es chileno. mira, Buena. Es chileno y un psiquiatra famosísimo en Latam, en Latinoamérica. Buenísimo. Y es porque él es muy especialista, ¿no es cierto?, en lo que se llama la semiología y la psiquiatría de la enfermedad, por decirlo de alguna manera, de salud mental. Es decir, la psicopatología, ¿ya? Él se especializó en eso, pero ya como ha avanzado el tiempo y los años en él, ya igual está más longevo, como la monjita, él se ha especializado últimamente en estudiar la felicidad. Y él propone, y parte una pregunta, yo creo que es importante que los que nos estén escuchando digamos y pensemos. ¿Por qué quisiera escuchar un podcast de la felicidad? Porque es importante. ¿Qué me importa a mí la felicidad? Si la felicidad no me va a pagar las cuentas, no, voy a seguir en mi día a día, ¿por qué tengo que escuchar esto? Y es súper importante, tanto por lo que estudiábamos recién acerca de que nos hace más longevos, ser más felices, Sí. pero también porque rebustece el sistema inmune. Caponi habla, ¿no es cierto?, acerca de las investigaciones y hace referencia a que cuando uno es más feliz, su sistema inmune es más fortalecido. Por ende, imagínate, sentido. nuestra salud cobra relevancia cuando somos más o menos felices. Claro. ¿Tú ahí cuánto crees que influye de repente la suplementación, quizás el equilibrio de lo que uno come en relación a las proteínas, los carbohidratos? ¿Será muy relevante como en poder pillar ese estado realmente de felicidad? O sea, no sé. Claro. Sí, bueno, como en materia de alimentación también va influyendo, ¿ya? Todo va incidiendo, como te decía, es multifactorial la felicidad. Claro. Entonces claramente incide, o sea, si uno de repente, no sé si les ha pasado a los que nos están escuchando, se identifican, pero cuando uno anda con hambre, ¿qué nos pasa? Anda enojado uno, ¿verdad? Claro. Y es como, pucha, anda rabiando y no, se frustra muy rápido. Claro, porque la felicidad tiene Estás más incidencia. irritado. Sí, po. Claro. Uno anda un poquito más irritado. Entonces ahí cumple un rol importante, por ejemplo, la alimentación, los suplementos o una guía profesional, como sería un mundo nutricional, ¿no es cierto? Entonces Claro. ahí es donde uno tiene que ver que la felicidad es algo más allá de lo que uno a veces cree. Como felicidad es estar contento, pero no es así. Miren, lo que no es la felicidad no es alegría, la felicidad no es bienestar, la felicidad no es estar contento, la felicidad no es placer y la felicidad no es agrado. Y ustedes me dicen, pero entonces, ¿qué es la felicidad si no es ninguna de estas cosas?
Claro. Ricardo Caponi, cuando empieza a hacer este meta-análisis de los resultados de años de estudio, él hizo un análisis exhaustivo, o sea, miles y miles de estudios, nuestro querido Caponi estudió, y de repente se dio cuenta de que hay una hipótesis general de que la felicidad es un estado mental. Es un estado mental. Así es, ¿ya? Es un estado mental. ¿Cuál es la diferencia? En que un estado mental se diferencia de la emoción, que la emoción hay una transitoriedad, o sea, es muy transitoria, es muy rápida. Más rápido. Así es. Mientras que el estado mental es más permanente, ¿ya? El estado mental es algo que uno comienza a construir y uno edifica en el tiempo. Perfecto. Entonces la felicidad se construye internamente. ¿En qué momento crees tú de que una persona en edad Ujú. puede ser realmente consciente como para empezar a construir esta felicidad? Porque igual encuentro de que hay muchos temas, especialmente para menores, Ujú. que no son tomados en cuenta. Entonces, si de repente uno podría, no sé, enfocarse de cierta forma en decirle a los niños, por ejemplo, de, no sé, 10 años o lo que sea, oye, esto realmente es lo que tú tienes que empezar a construir ahora para que tú, cuando tengas 30, 40, 50, Claro. tú pilles esta felicidad plena. Entonces ahí, obviamente, si no tienen la guía, como dicen en el emprendimiento los mentores, quizás no tienes un mentor de la felicidad, Sí, que es pues. algo de repente que puede sonar sencillo, pero que no existe hoy en día. es importante. Entonces, ¿en qué momento el niño quizás puede empezar a tomar como conciencia Ujú. de manera de que, y a dónde busca? O sea, ¿cómo lo hace? Porque igual, obviamente, quizás muchos jóvenes nos pueden escuchar, entonces decir, oye, pero ¿cómo me puedo encaminar para realmente llegar a ese camino de ser feliz en el futuro? Cierto. Es desafiante, sobre todo en nuestra generación, donde vivimos invadidos de gente feliz. Le ha Claro. pasado, ¿no? Claro. Uno está Sí. sin bañarse 2 días en la casa, sentado en el sillón, mirando el teléfono y ve éxito, 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 éxito. Y eso a veces nos abruma como jóvenes. Una realidad como distorsionada, creo yo. Claro que sí, Exacto. sí, definitivo. Y si se dan cuenta, la pregunta es muy interesante la que haces porque es como, ¿cuál es el origen de este estado mental de felicidad? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, lo que lo produce, como les estoy citando, ¿verdad? Caponi en sus estudios clínicos, es lo que se le llama el core affect, ¿ya? Que es en inglés, ahí, para que vayan, ¿verdad? Viendo. El core affect tiene que ver con lo que son las sensaciones corporales de la conexión cuerpo-mente. Eso produce el estado mental de la felicidad. El core affect tiene que ver con el versus, ¿no es cierto?, de lo desagradable y agradable, ¿ya? Y lo otro es lo que es la pasividad y la activación. En práctico, para que lo aterricemos. El core affect, para poder alcanzar la felicidad, tenemos que ir entendiendo qué cosas es lo que a mí me hace valer que es agradable y desagradable. Por ejemplo, pongamos aquí una idea. Ir filtrando. Ajá. No sé, ya. Claro, es como ir filtrando, Sí. ¿sí? Coche yuyo, ¿ya? ¿A ti te agrada o te desagrada? No, no me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Y a ti? A ti sí, ¿viste? Aquí, por ejemplo, tenemos, excelente, porque justo Claro. aquí tenemos un versus, ¿ya? Sí. De cómo nace la felicidad. Por ejemplo, ¿ya? En el core affect de ustedes dos, podemos examinar que en su cuerpo-mente yo dije coche yuyo y tuvo una reacción inmediata de rechazo, como de Claro. Uy, una Sí, microemoción me lo imaginé. como de el olor, Claro. ¿te fijas? Sí. Mientras tú como que, ¿dónde está ese plato? En ese sentido, en ambos casos, si tú tienes claro qué te agrada y te desagrada, hay un sistema de valencia, es decir, yo valgo por lo que me gusta y lo que no me gusta, mi felicidad, ¿cachai? Entonces la valencia tiene que ver eso. Para ti te vale mucho más un plato de cochayuyo, pero para ti no tiene un valor. Tú lo mirás y qué asco y te vas, pero tú dices, uy, qué rico y te sientas a comer. Claro, claro. ¿Cachai? Igual, todo depende de la experiencia. Claro, Sí. sí, po. O sea, cuando chico, prefiero contarlo. He Ya. tenido malas experiencias con cochayuyo y otras muy buenas. De repente hay diferentes formas de preparación, Ajá. tipo pebre, como decimos acá en Chile, Sí, queda muy bueno. claro. Pero de repente cocido y si no estuvo bien lavado, no es Claro, muy agradable. sí, o Entonces, sea que depende mucho de la claro, experiencia depende de la experiencia. y de la experiencia inicial. Claro, Y eso es lo que tú decías, correcto. sí, la experiencia inicial tiene que Claro. ver. Llevar la infancia, ¿te fijas? La construcción de la infancia, el ir escalando en ello, ir conociendo, porque tienes que saber que el segundo ítem, que es lo de, ¿no es cierto?, el core affect, tiene que ver con la pasividad y activación, es decir, lo que me mueve, lo que me hace sentir excitación, por decirlo de alguna manera. O sea, los tres estábamos hoy día súper entusiasmados de venir a grabar para que la gente tenga herramientas de felicidad, por ejemplo. Eso nos generó en nosotros una activación, de levantarnos, ¿verdad?, de venir, sentarnos, instalar todo y comenzar a pensar en los que nos están escuchando, por ejemplo. Eso nos produjo a nosotros, ¿qué cosa?
felicidad. A mí me pasa eso, por eso yo lo veía como el progreso, porque a mí me mueve progresar todos los días. Claro. O sea, me he hecho un fanático del progreso. Mm. Comienzo más temprano, cuando puedo, si es que me acuesto muy tarde, es imposible, pero trato de hacerlo cada vez más temprano, en general, hacer ejercicio, cada vez un poco más también, siempre me voy superando, estudiar más, hacer cada vez más temas, ir anotando y entender un poco más de eso, de grandes autores, y lo otro, bueno, con idiomas también, aprender un poco más de idiomas, eso me fascina, entonces todos los días estoy como progresando en general, adquiriendo conocimiento, porque algunos autores dicen que si quieres ser más, tienes que aprender más. Claro que sí. Claro. Hay una curva que la vi el otro día, que es como un círculo en el cual vas en edad. Entonces la curva parte acá, en felicidad, y tú vas bajando a medida que vas pasando el tiempo, llegas como a los 20, y después acá serían los niveles más altos de infelicidad. ¿Sí? Sí, ¿Los 20? como de los 20 a los 40. Ah, ya vi algo parecido. Sí, y después empiezas a ser feliz de nuevo. Mira. Es que yo creo que tiene que ver con la curiosidad, con el placer. ¿Cachai? Porque Ya. hay algo que se le llama el aplanamiento cuando tú comienzas a sentir placer por algo, que es, por ejemplo, vivir. Cuando tú estás naciendo, todo es nuevo, po. ¿Te fijas? Claro. Un lápiz, algo nuevo. Una botella, algo nuevo. Entonces, cuando uno Las es chiquitito, palabras también. todo es fresco. Sí. Todo es fresco. Entonces, cuando uno comienza a envejecer, revaloriza todo eso, basándome, ¿verdad?, en lo que observaste en esos estudios. Y si te das cuenta, porque la felicidad tiene que ver con una derivación del placer. No es que el placer sea la felicidad. Ojo con eso, que a veces se confunde. Como que yo mientras más placer tenga, más feliz soy. No, el placer es una derivación de la felicidad. ¿Y por qué eso es importante? Por lo que tú dices, por ejemplo, lo que citas, que a lo mejor, no sé, por lo menos uno ya está como, ¿qué más hay que hacer en la vida? Es como, Claro. llegamos con este plano de frustración un poco, como de, terminé la U, por ejemplo, algunos, o están trabajando algunos en lo que están haciendo en sus vidas, y de repente uno dice, ¿y qué más hay? Claro, se estancan. Claro. A mí me pasó eso en algún minuto. Congelé la universidad hace poco, no lo había mencionado en mi capítulo, que va a salir pronto también. Y bueno, congelo la universidad, me voy a trabajar, a prestar servicios como consultor, pero me sentía como estancado, porque además yo quería hacer cosas más nuevas, quería trabajar con más innovación, no sé, con otros programas, de otra manera. Claro. Y me sentí como trabajando en los años 80, 90, entonces no, como que me frustré. Quizás no estaba frustrado, pero me estanqué. Entonces como que dejé de aprender cosas nuevas, no estaba haciendo deporte porque también veía como una estabilidad en tener un sueldo a final de mes, o sea, que te llegue un sueldo, igual como que te lleva a estancarte cuando no emprendes, porque como que dejé de emprender un poco. Y me faltaba esa motivación diaria, ese progreso diario, entonces me sentía como más infeliz también, y hoy totalmente diferente. O sea, ya tampoco me hago más feliz o por más dinero o por menos dinero, sino que es más por el progreso constante y por aprender, siempre aprender y enseñar también me hace feliz. También lo hago porque doy clases, entonces eso me ayuda bastante, sí. Muchas veces tengo que cumplir un rol de profesor y orientador con niños, porque trabajo con niños chicos, adolescentes, tienen sus problemas, entonces trato como de orientarlos por lo menos en el área estudiantil, que es lo que me convoca. Sí, y es súper interesante lo que refieres, porque en los estudios del 2019 de la felicidad, acerca de lo que justo estás refiriendo, me estoy acordando mientras conversabas, de que se descubrió de que, por ejemplo, orientar la vida hacia la obtención de bienes materiales predice mayoritariamente infelicidad. Claro, te hace más frustrado también. Sí, Claro. porque cuando tú quieres algo y no lo obtienes, es un catalizador más rápido de infelicidad. Y ahí pueden hacer una frase que a mí me gusta mucho de Sócrates, que hace referencia, ¿no es cierto?, a quien no está contento con lo que tiene, no va a ser feliz con lo que no tiene. Buenísimo. Buenísimo. Y esa frase a mí me encanta, yo siempre la traduzco en la clínica a pacientes cuando se frustran con la vida, como con sus metas, como que no estoy logrando algo. Pero ¿qué tienes ahora que te está permitiendo decir, ¿sabes qué? Esto me da contentamiento, esto me gusta. Y hace referencia a lo que tú dices, te fijas, de repente dijiste como hay una frase bien famosa que me gusta mucho igual, que es como quemaste tus barcos. Quemaste tus barcos. Quemar los barcos nace, ¿no es cierto?, de
un momento en el cual un rey va con su ejército a conquistar. Y cuando llegan al otro lado con los barcos, llegan al otro lado donde tenían que ir como a formar el imperio, a pelear. El rey les da un discurso, los entusiasma y se da vuelta, toma una antorcha y quema el barco para regresar y le dice, ¿ganamos o ganamos? No hay opción. Me imaginé porque Ajá. en esos sentidos que quemaste tu barco y llegó, claro. Claro. Entonces, en ese sentido, No hay otra opción. no hay otra opción. Es ganar o ganar. Entonces tú hiciste eso, como quemar tus barcos. O sea, yo voy a tomar la decisión de ser feliz con lo que tengo ahora para ver cómo ir aterrizando mi felicidad. Bueno, creo que Theodore Roosevelt dijo algo así: haz lo que puedas con lo que tienes, donde estés, y no te preocupes por el resto. Claro que sí. Bueno, Sí. bueno. Me acordé ahora, me van saliendo, me acuerdo. Claro. Muy bien, muy bien. Y hay un proverbio muy, muy conocido que es como lo que tengas al alcance de tu mano para hacer, hazlo, según tus propias fuerzas. Y eso tiene que ver con esta filosofía, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro de a veces queremos como alcanzar cosas para estar feliz, pero realmente los estudios han demostrado que no es alcanzar, sino ser. Y es lo que la sociedad se ha perdido. Nos hemos enfocado tanto en el hacer que olvidamos el ser. Y eso que tan arraigado va como con la amplitud de la conciencia que está teniendo la sociedad hoy en día, porque cada vez como que estamos siendo más conscientes de a dónde estamos, de también cómo se está destruyendo el planeta y de que al final lo que iba a ser a futuro nosotros mismos como seres humanos. Ajá. Entonces como lo que quizás yo me he percatado de que cada vez que nosotros estamos teniendo más conciencia, quizás la sociedad en sí cada vez es más infeliz. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros, partiendo por nosotros tres y la gente que nos escucha, podemos realmente como dar vuelta a eso? Y no sé por qué no se podría decir, oye, quiero ser menos consciente, de manera de ser más feliz. Claro. Porque al final la gente como que de por sí a medida que es más consciente, está siendo más infeliz. Claro que sí. Entonces, ¿cómo se podría ir, no sé, a hacer un ejercicio? O... Sí, de todas maneras, respondiendo a tu pregunta, eso se sentaría aquí un antropólogo y te diría, yo tengo la respuesta. La antropología es la ciencia que estudia las bases, ¿no es cierto?, del ser humano y como el origen de las personas, de cómo nos transformamos en sociedad. La antropología define tu pregunta como que lo que debilita la felicidad de un punto de vista antropológico es las pérdidas de libertades. Mientras tú pierdas libertades, eres menos feliz. Por ende, Mira. ¿cuáles son los 3 titanes principales que van a querer coartar tu felicidad? Hay 3. Así que están anotando ahí los que están estudiando el podcast. ¿Ya? Hay 3 titanes que te van a debilitar la felicidad sí o sí. Uno de ellos es el estrés, el aburrimiento y la adicción. Sí, es verdad. ¿Ya? Esos son los Son 3 terribles, titanes. Sí. Esos son los 3 titanes, Sí. queridos. Porque estos van a venir a coartar tu libertad como sea. Por ende, la antropología nos define esto. Porque entendamos que la psicología tiene las bases en la filosofía, por eso de repente cito a Sócrates, Epicurio, ¿verdad? Y todos estos filósofos que fueron moviendo las bases del cuestionamiento humano. Y de la antropología, que es el estudio de las bases del ser humano, o sea, cómo nos transformamos en sociedad. Claro. Cómo la primera tribu dijo, ya, tú vas a ser presidente de la tribu, tú vas a hacer lo siguiente, y cómo se fue gestando. Y estos 2 orígenes de la psicología moderna, ya que obviamente ahora está más evolucionada, ha ido respondiendo a este interrogante. No es necesario ahondar mucho para poder darse cuenta que estas 3 cosas son los que nos van al final como a coartar la libertad, y eso es lo que nuestra sociedad, como tú decías, no está viendo. ¿Te fijas? Claro, pero y si asumimos de que la sociedad en sí es estresada o tiene estrés generalizado, ¿cómo la persona puede llegar a ese estado de felicidad si este es uno de los puntos que le agarra todo su posible camino hacia la felicidad? Claro, y ahí nace, ¿no es cierto?, un poquito el estudio que hice propio, ya dejando, ¿verdad?, a los cracks que he citado hoy día, que hice en la clínica, en mi experiencia como atendiendo pacientes. Perfecto. Porque tenemos que entender que en la clínica uno aborda todo tipo de temáticas y personalidades. Hasta el día de hoy, por ejemplo, estoy haciendo estadísticas hace poco, he atendido a más de 482 personas. Perfecto. Y en esa estadística me fui dando cuenta que hay prisiones mentales, que es el nombre, ¿verdad?, del libro que escribí hace poco. Buenísimo. Y de esas prisiones de la mente te van atrapando, ¿cachai? Te van coartando la libertad, que es lo que estamos conversando hoy día. Y ese coartar, por ejemplo, en la temática del estrés, yo abordo ahí temas principales que te estresan, ¿ya? Ahora, hay que sacar un mito del estrés. El estrés no es malo.
No es No, malo. o sea, No. es una situación, citando de nuevo Joe Dispenza, es una situación en la que se activa, la idea es que se Así active es. por un periodo corto de tiempo, Sí. esa es la idea, porque en el fondo, si te ves en una situación, no sé, de adrenalina o en un problema, Mm. el neocórtex activa el estrés, Ajá. lo que tengo entendido, se aumenta los niveles de cortisol, eso lo activa, y Ujú. como que tu cuerpo y tu mente fluyen para solucionar el problema, algo así. Pero dice que lo malo está cuando el ser humano comienza a pensar más allá del problema Mm. y convive con un estrés constante. Entonces, Claro. no lo libera. ¿Y cómo mejorar eso? Liberando también altos niveles de dopamina. Dice. Ujú. Haciendo deporte, Claro, básicamente. deporte, aprendiendo, cosas que te aporten. Pero ahí básicamente, bueno, sale este libro, Ujú. que el tema acá que dice es que tú tienes que trabajar 10 veces más Mm. para lograr 10 resultados más. Y Mm. este, bueno, es Grant Cardone, que igual es un autor muy reconocido en Estados Unidos, Mostrémoslo ahí. es un bestseller. Entonces imagínate si es que se está profesando, se está diciendo eso de forma generalizada a todo especialmente en Estados Unidos, Mm. a toda la gente, los líderes, etcétera, de que trabajen 10 veces más, pero al final quizás eso literal les va a provocar más infelicidad a las personas. Claro. Entonces no van a lograr ese equilibrio porque Mm. toda la sociedad hoy en día te está diciendo, oye, cumple tus metas y es lo único al final que tienes que hacer para que Mm. puedas realmente... Yo creo que hay que quedarse más que con la meta o pensar en los resultados. Yo creo que hay que enfocarse en el progreso y ser feliz con el progreso. Claro. O sea, que no te frustre el hecho de demorarte, atrasarte, qué sé yo, pero ese progreso te va haciendo más feliz. Yo lo veo así, porque todos Ujú. los días, si corro un poquito más, si estudio más, me hace más feliz. Y de hecho, Ujú. los días que soy menos productivo, por ese motivo, porque no sé, hay agente externo, Ujú. me siento un poco más infeliz. Me pasa eso. Sí. Sí. Cuando, no sé, tuve menos tiempo para aprender, menos tiempo para hacer ejercicio, me pasa eso, que me da un poquito más de infelicidad. Mm. Sí, y como les decía, el estrés no es malo. Por ejemplo, para que lo entendamos, hay 3 tipos de estrés. Está el distrés, que es el malo, que es el que cita, ¿verdad?, el tío Despensa, Sí, ¿ya? perfecto. Que es como el distrés es aquel que eleva los niveles de cortisol, por ende tu sistema inmune baja, ¿ya? Y ese el distrés es el que es el negativo, es aquel que te desafía de forma tan prolongada, pero también de forma que sientes que no vas a dar la talla, ¿ya? Ese se llama distrés. Distrés. Luego viene el estrés, que el estrés no es malo, porque el estrés, ahora yo lo estoy estresando a ustedes, por ejemplo. Ahora ustedes están siendo estresados por nosotros. ¿Por qué? Porque el estrés simplemente es responder a un estímulo. Ah, Nada más. mira, O sea, si yo digo, hola, te estoy estresando. Si yo digo, hola, te estoy estresando, porque estoy... Estresamos a los televidentes. Ah, claro, porque están respondiendo a un estímulo, no están prestando atención mientras en la C, mientras van en el auto, mientras están haciendo su estudio, cosas así. Pero del distrés pasamos al estrés y del estrés al eustrés. Y el eustrés es el estrés positivo. Como por ejemplo que ahora estuviéramos los 3 aquí y entra alguien y dice sorpresa y es tu cumpleaños, por ejemplo. Mira qué bien. Y eso es el estrés positivo porque es como, uy, me dio alegría. O sea, estoy Claro. como estresado pero por algo muy motivante. Claro. Entonces a veces se etiqueta tanto como el estrés como algo malo, pero hay que entender que el estrés hay que dirigirlo bien. Perfecto. ¿Te fijas? Hay que dirigirlo bien a una zona de compañía de sanidad mayoritaria, que uno pueda sentirse bien, un eustrés por decirlo así. Y eso va arraigado quizá en que tenemos que siempre estar como con gente, compartiendo, en sociedad, porque al final, de cierta forma, ahí tú vas a tener como estas conexiones con otras personas que te provoquen estos tipos de estrés. Porque si tú te vas, no sé, a vivir totalmente aislado, vas a estar ahí y no vas a tener ningún estímulo, de nada, Me imagino. Claro. como los ermitaños, o sea, pero igual ahí dicen de repente que son felices, no sé, Sí, no pues. sé si serán felices realmente. Sí, lo que pasa es que lo que se predomina en los estudios como de la clínica, ¿verdad?, de la felicidad, es que es más importante pequeñas dosis de felicidad que un evento de felicidad preponderante. ¿Por qué? ¿De dónde se sacó esta hipótesis, ¿verdad?, comprobada? De que las personas que se hizo una investigación de 22 personas que se sacaron la lotería versus 22 personas que no se sacaron la lotería. Y es súper interesante el resultado. Yo soy muy de citar estudios que me gusta mucho ver. Los que no se sacaron la lotería. Sí, y evaluaron su felicidad al momento de ganarse el premio
versus al momento de ya haber pasado 10 años o mucho que se prolongó el tiempo. E increíblemente, la felicidad de aquellos que se habían ganado la lotería fue menor a aquellos que no se la habían ganado. Y empezaron a O sea, investigar. fue menor. Sí, Mira. sí. Lo único que, como el beneficio que ganaron los que ganaron la lotería, era que su mente, al haber tenido tanto éxito, estaba más creativa para generar más ganancias. Ya, perfecto. Lo único, ¿ya? Que era como que tenía más creatividad ante el problema. Pero en felicidad, la que estaba mejor eran las 22 que no se habían ganado la lotería. ¿En serio? Puede ser, Ujú. o puede tener relación con las incomodidades, porque mira, Ujú. hay un autor, que es Tony Robbins, que es Ujú. grande, del emprendimiento y el mundo empresarial, y él dice que la calidad de tu vida depende de la capacidad de incomodidad que puedes asumir de forma cómoda. Sí. Ya, buenísimo. Sí, porque te saca la zona de confort al final. Sí. Claro. O sea que al final el dinero entonces no te da felicidad, en otras No, po. palabras, sino que, como dicen muchos, es un medio para llegar a un estado. Así Que al es. final tú obtienes cosas y eso quizás te da felicidad, Mm. pero el dinero en sí no es felicidad. No. Sí. No. O sea, yo creo que lo que genera felicidad es la libertad que tiene. Claro. O sea, Sí, exacto. podemos llegar de aquí a donde queramos en un ratito con Claro. dinero, claro. pero al final igual uno tiene que analizar otros factores y ser más Mm. feliz de otra manera, como dices. Claro. Claro. Y como les digo, es más predominante pequeñas como, imaginemos como pequeñas olas de felicidad. O sea, todas las semanas tener felicidad pequeñas versus tener mi casa como la gran meta de mi felicidad, ¿cachai? Claro. Porque se demostró que cuando la gente ganó la lotería, o sea, como el umbral de felicidad, este es el pic que yo quiero, se dieron cuenta que no les llenó realmente como pequeños momentos de felicidad. Entonces, eso es súper importante porque en el día a día, cuando estamos buscando ser felices, a veces nos ponemos metas ambiciosas, así les pasa, como, ya, no sé, por ejemplo, comprarme cierto auto. Pero como el spoiler es que no te va a dar felicidad realmente, porque lo que te va a dar felicidad son pequeños umbrales de ir alcanzando tu gran meta, en verdad. Claro. En otras palabras, enfocarte en las pequeñas metas que tú vas a proponerte para la gran meta es lo que te va a dar felicidad. Las pequeñas metas que hay en tu día a día, eso es súper Sí. importante. Con alguien comenté eso, creo que con tu pareja, porque Ya. ayer comentó un video que subí Ah, sí, y sí, de hecho sí. le dije eso, hay que enfocarse más en las pequeñas metas diarias que te lleven a alcanzar una gran meta, pero Sí. una vez que alcanzas esa gran meta, te propones otra y otra y tiene relación al progreso, básicamente. Claro. Ajá. Entonces, me gustó esa analogía que diste tú, sí, porque Sí. se relaciona mucho con mi perspectiva de la felicidad. Y es cierto, y lo confirman los estudios, como les digo, y lo que más hay que enfatizar hoy día, si alguien está escuchando el podcast y dice, ok, entendí lo teórico, pero en lo práctico, ¿cómo puedo ser feliz? Yo creo que es una pregunta súper válida hoy día entre los tres, como, ¿cómo puedo lograr esa felicidad? En primer lugar, yo siempre diría el autoconocimiento, ¿ya? Porque como hablábamos al inicio, desde nuestra infancia se fue formando el core affect, que es cómo yo sé que me gusta y que no. Si yo no me conozco, no puedo ser feliz. Sí, yo no me conozco, ¿no? Sí, porque ahí es cuando nace, ¿no es cierto?, lo que predomina en el sí mismo, es como, ¿quién soy para poder ser feliz? ¿Qué hace nuestra sociedad? Te enfoca en el hacer. Hacer para ser feliz. Pero realmente en el ser está la felicidad. Claro. Y en el ser como un sentido holístico, de manera que tú Sí. logres identificar absolutamente todas las cosas que Ujú. te gustan quizás hacer en relación a hobby, emprendimiento. Claro que sí. Y el tema, una consulta, el tema amoroso, ¿qué tan arraigado está con ese estado de felicidad? Una persona que está sola siempre, Ujú. que ha decidido en una etapa quizás muy temprana a estar sola, ¿tú crees que puede realmente llegar a ser feliz? Ajá. O siempre está como ese estado de conexión entre dos personas, de manera que justamente cuando llegan ya a una edad más adulta, siempre esas personas, si están acompañadas, son mucho más felices, pero después como los hijos se van, de repente... Claro, el nido vacío. Claro, exacto. Sí, po. Sí. Que es una etapa familiar. Mira, algo que investigué fue la soledad, ¿ya? Uno de Ya. los capítulos del libro que fui abordando de las prisiones de la mente tiene que ver con la soledad en sí misma. Porque fue la pandemia silenciosa Me imagino de- que lo hace mal igual. de las personas. O sea, yo tenía pacientes que me decían, yo estoy solo, me siento solo, teniendo a mi familia, teniendo todo. Entonces empecé a investigar la soledad. En relación a tu pregunta, yo descubrí algo que es una hipótesis que planteé en el libro y doy herramientas prácticas para lidiar con la soledad, pero también hago referencia a algo de que realmente en nuestra sociedad actual la soledad no existe.
Y ahí, ¿verdad? Varios pacientes cuando los atiendo quedan así como, pero ¿cómo que no? Si yo vivo en una montaña, por ejemplo, me pasó un caso que sale en la historia del libro, que era un paciente que vivía en las montañas, como acá somos un sector más o menos forestal, ¿no es cierto? Temuco, Valdivia, Osorno. Esta persona trabajaba en las montañas, muy recóndito, y lo atendía vía online. Y él me decía, don Emanuel, me decía, yo sí que estoy solo. Yo no le creo a usted su hipótesis de que la soledad no existe, porque yo aquí estoy solo. Solo. Pero algún animalito puede haber, no sé. Claro, igual le explicaba y le decía, no, habrá algo ahí. O ya conversando contigo Ah, ya no ves. estaba solo, ¿no? Y eso lo empecé a hacer ver, porque se empezó a algo que se llama omnibulación. Omnibulación. Sí, que es cuando tú te sesgas mucho por tu propia realidad, como que no ves más allá de. Y ahí lo que te saca de eso son perspectivas frescas, son perspectivas nuevas, ¿ya? Y eso, para eso está la salud mental, por ejemplo, en mi caso un psicólogo, o los amigos, que es cuando uno se reúne y le dice, oye, compa, ¿sabes qué? Me pasó esto, y ahí tu compa te ayuda a ver otra perspectiva, te saca de la omnibulación. En el caso del paciente yo le hacía ver que no estaba solo, y él empezó a abrir los ojos y empezó a darse cuenta que en 10 kilómetros más allá estaba la vecina Juanita. Y empezó a expandir su visual. Por eso te digo de que la soledad en nuestra sociedad actual no existe. Porque ya, supongamos que ya, la enterró un avión ahora, un helicóptero, y te llevamos a una isla y te dejamos ahí. Claro. Y nos vamos. Ahí tampoco vas a estar solo. Porque en tus recuerdos, por último, voy a estar yo y, ¿verdad? Aquí me compa. Ya, Y vamos- Los recuerdos. Ajá. Bueno, una vez escuché a un cantante, sí, Ya. pero Vicente Fernández, gran cantante mexicano, compositor y todo, dijo, solo mueres cuando te olvidan. Claro. Claro, mira, Exactamente. Claro, entonces los recuerdos habitan personas. Pues. sí, pues lo recuerdo. Entonces, solo, nunca. Y ahí planteé alguna estrategia acerca de cómo ir lidiando con la soledad, sobre todo cuando uno la experimenta. Como que hay dos tipos de soledades, como que vayamos cachando así, o vayamos entendiendo a las personas que nos escuchan de otros países, para que vayan entendiendo que la soledad hay dos tipos, que está la impuesta y está la buscada. La que más duele es la impuesta, por ejemplo, cuando terminas un vínculo, como Perfecto. lo que tú me decías. Ya, perfecto. Pero la buscada es la que más te llena, porque la buscada viene a responder algo. Siempre, no sé si se han preguntado por qué le tenemos miedo a la soledad como sociedad. No sé si, ¿qué les ocurre? ¿Qué se les ocurre de por qué le tenemos cierto miedo? Yo creo que le tienen miedo por extrañar, puede ser Ajá. por echar de menos a alguien. Ujú. Lo otro por el aburrimiento también. Estoy muchas veces aburrido, Sí. pero creo que en los momentos de Mm. soledad yo soy muy feliz porque convivo conmigo mismo, Claro. en mi caso por lo menos. Sí. Puedo hacer ejercicio, todo lo que quiera, puedo aprender todo lo que quiera y al Mm. final también aprender, leer, o sea, como que tampoco estáis solo porque Mm. estáis leyendo algo que escribió alguien, Eso. entonces ¿Viste? Claro. ahí hay, Eso es. hay información. ¿Cierto? Y Que, quizás es el miedo a lo desconocido, más bien, de repente. Puede ser, Muy ¿no? bien. Porque Ujú. como tú no conoces ese estado nuevo al que vas a llegar, dado que tienes que cambiar algo, Ajá. tienes que moverte, tienes que, no sé, hacer Claro. algo distinto. Entonces Mm. es como salir de tu estado de confort y es el miedo al final, creo yo. Muy bien, sí, son súper buenas sus hipótesis. La verdad que complementa mucho a lo que se ha descubierto este miedo, de cierta manera irracional, por decirlo así, porque como recién te diste cuenta, ¿viste? Ya yo estoy solo, pero estoy leyendo un libro, pero esto lo escribió un ser humano. sí, O sea, estoy acompañado igual por Claro, alguien, claro. ¿te fijas? Exacto. O estoy solo, pero de repente en mis pensamientos se asoma mi mamá, mi familia, claro. mi ex, Claro. ¿verdad? Como cosas que de repente uno empieza a ver y ¡pum! Dice, "Oye, ¿verdad? No estoy solo". Y al final, cuando ya tu mente se cansa de personas, uno no está solo cuando está consigo mismo. Claro. Ahora, una de las cosas que se ha descubierto de por qué nos da miedo la soledad del ser humano es las preguntas que surgen cuando estamos solos. En la soledad lo que vas a encontrar son preguntas, siempre. ¿Qué te hace a ti mismo? Sí, y eso es lo que nos duele. Y eso es lo que la pandemia generó, una caosis en las personas. Porque la gente le tiene miedo a las preguntas que nacen cuando está solo. Buenísimo. Y porque son preguntas que de repente uno se sienta, mira, haga el ejercicio hoy día, siéntense solos. Bueno, Media hora, y durante esa media hora te van a venir preguntas, sí o sí. Y esas preguntas son ya sea del pasado, preguntas de tu presente o preguntas de tu futuro. Y ahí es donde yo le doy herramientas a mis pacientes para que entiendan de cómo lidiar con esas preguntas, que no te coman, que no te ganen, que no te hagan menos feliz, sino al contrario,
potencien las cosas. Claro. Ahora, fijas? en la pandemia, la mayoría, bueno, todo el mundo literal se encerraron, entonces no tenían sol, ¿ya? Claro. Entonces ahí, Sí, influye. ¿qué tan como arraigado, indexado está el clima con este estado de felicidad? Porque a mí igual me pasa, especialmente acá en el sur, de que como que tú buscas hacer cosas, conexiones, pero están todos encerrados. Entonces, como que no están haciendo otras cosas y esto pasa mucho, especialmente en el invierno, Por el clima. en las épocas más frías. Ah, Pero si Sí. tú vas, por ejemplo, a Brasil o a Estados Unidos, a Miami, ese tipo de cosas, Ajá. andan literal todas las personas felices. Y los que tienen menos, al final, igual son extremadamente felices. Y tú ves que están en la calle, disfrutando, tomando, no sé, caipirinha, por decir tal, en Brasil. Entonces, Claro. como que al final es un estado de felicidad así totalmente completo en la sociedad misma. Pero especialmente en las zonas más frías me he dado cuenta como que no hay mucha gente que no puede llegar a ese estado de felicidad y que me parece que puede estar un poco indexado con el tema del clima, Bueno, puede tener también que ver, o sea, con la vitamina D. yo creo que está indexado en el clima, pero también creo que tiene que ver con la cultura y la crianza. O sea, ahora yo adquirí un conocimiento que es el del estoicismo, entonces que dice que todo lo que no puedes controlar es diferente. Yo antes era un tipo que se frustraba, por ejemplo, con los días lluviosos, con los días nublados. Entonces comencé a salir a correr y claro, de repente tormenta, lluvia, pero por montones de esas que vas caminando y todo el rato pisando pozones de agua. Claro. Y dije, oye, si no me va a matar, no me va a matar, porque también escuché a otros tipos que lo hacían y que me dijeron, oye, el estoicismo se hace en eso. Dale, no te va a matar, o sea, todo lo que no puedes controlar es diferente. Si vas a dejar de hacer una actividad por la lluvia, por ejemplo, o porque el día está frío, he salido a correr con menos 2 grados, menos 4, más abrigado, da igual. Claro, O, buenísimo. o salgo con lluvia, me mojo, me pongo una capa, una tela de cebolla, le digo yo a esa chaqueta, y salgo a correr igual y llego todo mojado, nomás, me seco, no pasa nada. Y además, bueno, el cardio provoca que no te vayas a resfriar, puedes llegar todo mojado, pero el haber hecho cardio mejora tu ritmo cardíaco, mejora tus defensas, entonces después, por más mojado que estés, llegas feliz y Claro. también suben tus defensas, entonces no te resfrías. Sí, po. No, buenísimo. Me pasa eso. Buenísimo. Sí, y si te das cuenta, como tú citas la filosofía, ¿no es cierto? Estoica nace en base a la respuesta de nuestra generación y hoy en día es muy famosa porque nuestra generación se fue por una tangente hedonista. Sí, es verdad. Entonces, el hedonismo, para los que no saben, es que toda la ejecución que hacemos se basa en el placer. Entonces, el estoicismo viene como una respuesta al hedonismo que tiene que ver con esto de la felicidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el placer es un derivado de la felicidad? Claro. Por ende, el hedonismo prioriza el placer y nos hemos dado cuenta que la búsqueda del placer al final nos llena como generación. Claro. Por ende, fuimos buscando filosofías nuevas y algo que me gusta mucho, ¿verdad? De este estoicismo que estaba implantando, sobre todo en el sexo masculino, ¿verdad? Que estamos Claro. ahí Cada vez varios más estoico. más estoicos, ¿verdad? Es verdad. Leyendo acerca de esto. A mí me acuerdo que en un ramo de clínica con un profe, aquí ya, como entre nosotros, ¿no es cierto? Entre los que están escuchando el podcast, nos contó acerca de algo que a mí me llama mucho la atención y me encanta igual acerca de esta filosofía, que yo no sé si ustedes se preguntan cómo se saludaban los griegos. ¿Cómo se qué? Se saludaban. ¿Saludaban los Ajá. griegos? Sí. Hola. No, yo tampoco. Sí, porque uno, Sí, claro, una película. uno cree que decían, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y no, pues ellos tenían un saludo súper particular que a mí me encanta, como se lo reiteré recién, que es, ellos decían obviamente hola, ¿verdad? En latín, Claro. pero después decían, en el propio latín decían epimeleia autau. ¿Y eso qué significa? En español significa, ¿cómo cuidas de ti mismo? ¿Cómo cuidas de ti mismo? Mira. Podríamos hablar el podcast, ¿verdad? Completo y de esa sola pregunta. ¿Y por qué se las traje a colación hablando del estoicismo? Porque tiene que ver mucho con la felicidad. Porque ellos te saludaban, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Hola, epimeleia autau. O sea, inmediatamente te hacían que tú evaluaras la introspección, que en la TAM se busca con el cómo estás. ¿Te fijas? Que es como una introspección, que tú veas para adentro cómo estoy realmente, ¿te fijas? Pero los griegos, obviamente, como eran más cracks en el sentido del raciocinio, te decían, hola, ¿cómo cuidas de ti mismo hoy día? Y tenías que responderle al griego, Ah, tenías que responder. claro, ¿cómo cuidaste de ti mismo hoy día? Por ejemplo, si te me preguntan cómo cuidaste de ti mismo hoy día, pucha, yo empiezo a repasar y digo, chuta, no tomé desayuno. Claro. Pucha, no cuidé de mí hoy día en la mañana. ¿Cómo cuidé de mí hoy día en la mañana?
me cepillo los dientes, ya, pero eso es básico. Y empiezo a cuestionarme internamente cómo cuido de mí mismo. Buenísimo. Es como la frase inicial cuando uno de repente se despierta y Ajá. cuando dicen, oye, tienes que repetir eternamente la frase todos los días. Como, yo soy poderoso, yo Claro. voy a hacer las cosas bien, me quiero a mí mismo. Mm, Entonces al final como que tú vas adquiriendo ese estado Claro, de ser. te lo crees. Claro, te Claro. lo crees, te lo Mm. crees. Sí, en ese sentido, como ustedes comentan, algo de la psicología positiva que tiene es ir estudiando un poquito acerca de esto como de los mantras, por decirlo así. Mm. Lo único que puede ocurrir con un mantra es como la resignificación de mi realidad, más no un cambio. Ojo con eso. Más Ya. no un cambio. Más no un cambio, porque el cambio radica de la voluntariedad, más no de la repetición, sino de la voluntariedad de lo que yo quiero ejecutar, por ejemplo. Yo le llamo al positivismo muchas veces como como la comida rápida de salud mental. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que profundizar para poder convertirme en lo que quiero ser. Si yo no profundizo con un epimeleya Gustavo, con un cuidarme a mí mismo, por más que repita que voy a ser líder o alguien exitoso, no voy a alcanzar aquella meta. Por ende, va a actuar en iatrogenia, es decir, algo que va para mi bien, ya, voy a ser, no sé, fuerte, voy a ser fuerte, voy a ser fuerte. Pero si yo no ejecuto en la Claro. voluntariedad algo al respecto, eso que estoy repitiéndome se va a ir en mi contra. ¿Por qué? Porque esa meta que yo quiero no la voy a Porque no alcanzar. te estás haciendo más fuerte realmente y Claro. te vas a frustrar porque te lo Claro. estás diciendo y hay una distorsión entre la mente y el cuerpo, Claro. cosas así. Me imagino, si es verdad. Ujú. Hay que hacer para motivarse y no motivarse para hacer. Eso he escuchado Claro. y me ha servido bastante. Súper buena frase. Sí. ¿Crees tú que se podría como hacer un nuevo estudio, agarrar quizá obviamente toda la información que tú tienes, Ujú. de manera de llegar a nuevas conclusiones para Mm. saber realmente lo que es la felicidad? También Mm. basado obviamente en todos estos autores que son relativamente nuevos, como el Claro. Joe Dispenza y otros Mm. más. Entonces, porque todos los estudios de repente toman muchos años, Mm. entonces los parten, no sé, en el año 2000, de repente demoran 15 años, y son las conclusiones que tenemos hoy en día. Claro. Entonces, ¿qué son las cosas que tú crees que se podrían hacer hoy en día? Y también, no sé si sabes, si las cosas que Ujú. se están haciendo hoy en día Sí. para poder determinar qué es la felicidad y cómo llegamos a ese estado. Sí, buena pregunta. Aquí se sienta en la mesa la señorita Sonja Lyubomirsky, ¿ya? ¿Sí? Sonja Lyubomirsky inclusive sale en Netflix. Bueno, Sí. Rusa. yo no lo había escuchado. Sí, Sonja es una psicóloga que ha estudiado la felicidad, pero exhaustivamente. Es una de las autoras 2023 más buenas en la felicidad. Hay un programa en Netflix que se llama Los 100 Humanos. Los inhumanos. No, Los 100 Humanos. Yo lo he visto, los inhumanos que hacen Ya. experimentos. Sí, es es buenísimo. bueno, es muy entretenido. Yo lo veo como psicólogo, es como, Bueno, Sí, mira. es un TV show buenísimo. Sí, y en uno de esos capítulos que hablan de la felicidad aparece Sonja. Sonja ha hecho muchos estudios y ella sacó hace poquito un libro que habla de la felicidad, que aún no lo tengo porque es muy nuevo, ya muy Ya, nuevo, perfecto. inclusive creo que todavía está en inglés. Y ella responde a tu pregunta de qué se está haciendo hoy en día acerca de la felicidad. Bueno, Así que en el podcast, ahí les voy a mandar a ustedes el nombre porque el nombre es Sonja Lyubomirsky, es como bien perfecto. enredado. Vamos a buscarlo entonces para poder ver. Así si que se está ahí- investigando hoy en día. Es como la investigación última, la que yo le presenté hoy día es como un bagaje general. Claro. Ya como un claro. bagaje del año 2000, más o menos 2001 al 2019 aproximadamente. Si hablamos de Sonja en su último estudio, lo que ha demostrado, por ejemplo, así como en términos prácticos, es que uno de los elementos que más ayuda a la felicidad hoy en día es el agradecimiento, como Sí. algo basal. Buenísimo. Sí. Quizá ahora para ir finalizando, Ujú. ¿nos podrías comentar de tu libro? Ujú. ¿Cómo llegaste a esto? ¿De dónde parte la idea? Y también de qué se trata. Sí, sí, mira, sí. lo que pasa es que un día estaba con mis pacientes y un paciente me dijo, oye, qué ganas que mi familia te escuchara, me dijo. ¿Ah, sí? Así partió. Y yo le dije, mira, qué bueno, muchas gracias. Y comencé como a confiar en la vida en ese momento, como a creer que podía ocurrir este milagro, por decirlo de alguna manera, de escribir un libro. Yo tengo 27 años, o sea, era un desafío para mí. Yo de chiquitito quería escribir el libro y de repente me contactan de una editorial de Santiago y me dicen como si me gustaría escribir un libro y yo le digo que estoy en planes de... Ellos te ofrecieron escribir el libro. Claro. Qué lleno. Ajá. ¿Qué editorial? Wow. ¿Sí Eh, se puede decir? Sí, no, sí, en Santiago allá, editorial Libera se llama. Ya, perfecto. Y ellos empezaron a ayudarme y obviamente me ayudaron en la estructura, en todo ello. Y aborda 6 capítulos principales que me di cuenta que mis pacientes tenían como prisiones mentales. Del universo de 480 saqué los 6 principales y puse las estrategias clínicas que hice con cada uno de ellos y que pudieran ser libres, que es la idea. Bueno, que Aborda. se las 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es, Sí, sí. muy gráfico. Buenísimo. Divierte el cerebro. ¿no? Sí, Vamos a pedir uno después ¿Y qué para, tiene? para poder leerlo. Súper. ¿Algún ejercicio práctico? sí, es muy práctico el libro. La verdad que cada, Sí, Ejercicio práctico. sí. cada capítulo aborda ejercicios prácticos, ya de cómo. Buenísimo, eso es lo mejor. Sí, sí, Sí. me gusta mucho. Sí, sí, sí. Perfecto. Nosotros estamos haciendo algo similar. Mira, O sea, qué no bueno. relacionado a la psicología, pero como el crecimiento personal en sí, y Sí. ligado con el emprendimiento. Se Entonces, llama Transforma tu vida. vida. Mira, Transforma tu genial. Sí. Felicidades, chiquillos. Sí, Muchas gracias. Hemos estado Ánimo. trabajando en eso. Claro. Sí. Sí, pues. Citando grandes autores también, Claro. porque no queremos quitarle el crédito, hemos aprendido de ellos y queremos que ellos también sean los expertos que le comuniquen esto a las personas por medio de un libro. Claro un que canal en el fondo. Y, ujú. Entonces, ¿qué consejo le darías a las personas en general como para que puedan empezar a pensar más en ellas mismas, este proceso introspectivo, de manera de que quizás queden con algún ejercicio que puedan hacer después de haber escuchado este podcast? Sí, yo creo que principalmente lo que hablábamos hace un ratito atrás, el autocuidado hoy en día en nuestra generación se ha perdido mucho. Con los excesos, con perdernos en nosotros mismos. Terrible, Es impresionante, de verdad. Yo a veces quedo como, me llama mucho la atención la búsqueda hedónica de mi generación. Versus... Placer instantáneo, esa dopamina rápida. Es Sí, terrible. Las mismas aplicaciones te lo imponen. Oye, sí, El sí. TikTok, Sí. no te gustó Sí. que lo paso, lo paso, Claro. lo paso, lo paso. Esa dopamina rápida es la que te hace más mal. Sí. Lo que he estudiado y trata de evitarla a toda costa. De todas maneras, y te va absorbiendo. Si hay un mensaje que me gustaría dejar al final de este podcast, es que nos demos cuenta que la felicidad es un estado mental, por ende, el ser feliz que no sea tu meta de vida, como yo quiero ser feliz en la vida, porque que una sola emoción domine y controle toda tu vida es realmente perderse de las otras, Claro. perderse de la aventura de las otras emociones. Claro. Por lo tanto, el autocuidado es principal, el epimeleia Gustavo, ¿ya? Ujú. El preguntarte cómo cuidé de mí hoy, cómo hoy día yo me autocuidé, cómo me protegí de mí mismo, evitando los 3 titanes de la infelicidad, que es el estrés, ¿no es cierto?, el aburrimiento y la adicción. ¿Cómo yo me cuidé de que esto no sea una adicción? ¿Cómo yo me cuidé de que hoy día no me haya aburrido? ¿Cómo yo me cuidé que hoy día no me haya distresado? Ya. Bueno. Entonces, si ese es el mensaje que me gustaría dejarle como de ejercicio práctico. Yo sé que a lo mejor no dimos muchos tips, así como haz esto y esto, pero sí... No, pero el- salieron, vaya. Sí, el somos podcast de hoy así, día, sí. claro, es como poder profundizar esto, como qué es la felicidad en la parte más como profunda del ser humano y que obviamente las personas que nos escucharon digan, ¿sabes qué? Voy a plantearme esto de una manera diferente. Tengo una pregunta, sí, antes de Ujú. terminar, Sí, porque dale. esta se la estamos haciendo a nuestros invitados. ¿Qué le dirías al Emanuel del pasado? Sí, así que ¿Y cuántos años atrás? puede ser, yo creo que entre 10 y 15 años, que igual eres joven. Entonces, Claro, Ajá. 17. considera, claro, los 17 años, antes de salir del colegio, Mm. o antes, estando primero medio, qué sé yo. Emanuel del pasado. Esto se transformó en terapia. ¿Qué le Claro, dirías? ahora somos los psicólogos. Oh, va. No, pero excelente pregunta para los invitados. Yo creo que sinceramente, algo que le diría al Emanuel del pasado, sinceramente, sería no le tengas miedo a equivocarte, Ya, súper. ¿ya? Porque si te decidiste vivir, te vas a equivocar. Si tú decides vivir, te vas a equivocar. Bueno, Somos humanos. está potente esa. Nos equivocamos. Está Sí. potente. Si decides Sí, de vivir, te vas a equivocar. Sí. Muy bien. Porque el que no se equivoca están todos en el cementerio. No hay errores ahí. Exactamente, claro, claro. Todos se han equivocado en su día. Ajá. 10.000 millones de veces. Sí, así que yo le diría eso, porque era muy temeroso al error. Era como que un error me atormentaba 7, 8 meses. Te frustrabas por Claro. un periodo. Sí. Y después dije, no, pues ahora que estoy más adulto y he escuchado tantas historias de personas, yo digo, mira, Todos fracasan en algún minuto. Sí. todos hemos fracasado sí. en algo o todos hemos... Mira, como me han dañado, yo he dañado a otros. Por ende, yo me reconcilio conmigo y me perdono. Si yo le dijera algo a mis 17, yo le diría, te vas a equivocar y tranquilo, porque es parte de ser una persona. Claro. Buenísimo. 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 Me Buenísimo. encantó esta entrevista. Sí, Súper genial. lúdica, entretenida. Compartimos Qué las bueno. visiones de la felicidad. Así que muchas gracias, Manuel. Te hago un aplauso. Gracias, Emanuel. Gracias. De verdad. Espero Gracias que no a sea la ustedes. última vez que, Sí, que nos no. visiten. Sí, pues yo feliz de apoyar a los chiquillos. Buenísimo. Trataremos otros temas, por supuesto, en los próximos podcasts Claro. con Emanuel. De todas Bueno, maneras. Sí. Así que Va a gracias. ser- va a y nos seguir como vemos. invitada en algún minuto. Eso. Muchas gracias Nos también. vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.